Bienvenidos a Cápsulas Contables, soy Juan Carlos Tapia. Hoy en nuestra cápsula vamos a analizar una actividad muy importante que la realizamos acompañada al balance de apertura, que se denomina cuadro de aportes. Efectivamente, los cuadros de aporte no son para todo tipo de empresas, son normalmente para las sociedades. En este caso vamos a ver los cuadros de aportes de la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y por último sociedad anónima. Como ustedes conocen, tenemos un balance de apertura. Este es un balance de apertura de una empresa unipersonal, y hacer notar de que para empresas unipersonales no tenemos necesidad de elaborar cuadros de aportes, puesto que no es una sociedad. Lo que sí, y en todos los balances deben ir acompañado con su inventario inicial de balance, que es la explicación de ese documento lo tenemos en otra cápsula. Lo que vamos a analizar ahora es la elaboración de los cuadros de aportes y la presentación en esta parte que se denomina patrimonio o capital, cómo se muestra el patrimonio dependiendo del tipo de sociedad. Y en algunos casos, cuando sean aportes por cobrar, vamos a mostrar cómo se refleja esa cuenta acá en el exigible. Bueno, acá no tenemos exigible, pero en esta parte, después del disponible. Bien, comencemos entonces con nuestro primer cuadro. Tenemos nosotros dentro de lo que es el Código de Comercio diferentes tipos de sociedades. Una de ellas es la sociedad colectiva. Y de esta forma deberíamos preparar nosotros nuestro cuadro de aportes. Como ustedes pueden observar, tenemos un encabezado, tenemos el estado del cuadro de aportes y tenemos el pie de estado. Es importante también para poder preparar nuestro cuadro de aportes, tomar en cuenta lo que nos dice el Código de Comercio. Tengo aquí algunos resúmenes de algunos artículos que están directamente relacionados con la sociedad colectiva, como ser, por ejemplo, el artículo 173, que nos habla sobre la característica de la sociedad colectiva, donde nos dice que la responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada. El artículo 174, que nos habla sobre la denominación, nos indica que se debe sí o sí colocar al lado del nombre de la empresa sociedad colectiva o su abreviación SC. Y el artículo 175 nos indica que puede ser administrada por cualquiera de los socios o no. También puede ser administrada por una persona externa elegida por los socios. Es importante que ustedes complementen esta lectura con los artículos del Código de Comercio del 173 al 183. Pero veamos ahora cómo está compuesto nuestro cuadro de aportes. Suponiendo que la empresa ha aportado efectivo, inventarios y muebles, ¿sí? Vamos a identificar solamente 3 socios en esta empresa. Tenemos cada uno de sus aportes realizados de manera personal en estas columnas, y tenemos de manera horizontal acá el total dependiendo el tipo de aporte que ha realizado. Efectivo, por ejemplo, inventarios y muebles. Entonces aquí tenemos un total, cuánto de efectivo, cuánto de inventarios y cuánto de muebles. Si queremos saber el total de cada uno de los socios, tenemos acá el total en esta parte, 60, 120, 100 más 10, 120.000. El total de los aportes de esta sociedad es de 300.000 bolivianos. Es importante también determinar el porcentaje de participación. ¿Cómo podemos determinar el porcentaje de participación? Dividiendo este total del socio Carlos Castro entre el total de los aportes. Para el señor Vargas, estos 120.000 entre los 300.000 y los 120.000 entre los 300.000. Y nos va a dar estos porcentajes. Quiere decir que son las participaciones de cada uno de los socios. Luego tenemos las firmas. Firma el contador, y en este caso firma un representante legal. No podemos decir propietario porque estamos hablando de una sociedad. Si fuesen más socios, ya va a depender las características que quiera hacer el contador, pero si imagínense sean más de 10, 15 socios, no podemos hacer este tipo de planilla. Habría que ver
de cambiar tal vez los nombres de los socios en esta parte y la otra información en columnas. Entonces ya depende de la habilidad del contador para poder mostrar sus valores y además que esto se pueda entender y que los socios puedan entender lo que se ha transcrito en estos cuadros. ¿Cómo se va a mostrar en el patrimonio? Contablemente ya tenemos patrimonio, capital social y la cuenta capital social por 300.000 como está en esta parte. Estamos asumiendo que todos han aportado. Los aportes pueden ser en efectivo o pueden ser también en bienes, entonces, pero todos han aportado en su momento y tenemos un capital de 300.000 bolivianos. Entonces, de esta forma podemos preparar nuestro cuadro de aportes para una sociedad colectiva. Vamos a revisar ahora la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple debe estar también acá, fíjense, en el encabezado, debe indicar que es sociedad en comandita simple. Tenemos el nombre del cuadro de aportes iniciales, la fecha, la moneda, el cuadro y el pie de estado. Los artículos que deberíamos revisar en el Código de Comercio son del 184 al 194, donde nos habla sobre la sociedad en comandita simple y de la sociedad en comandita por acciones también. En este caso solamente vamos a ver de la sociedad en comandita simple. Veamos qué nos dice el artículo 184. El artículo 184 identifica dos tipos de socios, los socios comanditarios y los socios colectivos. Entonces, en nuestro cuadro deberíamos nosotros identificar los aportes de cada uno de los socios. La denominación debe contener la palabra sociedad en comandita simple, como ya se explicó en un comienzo. La administración está realizada por los socios colectivos y los socios comanditarios no van a administrar esta sociedad. Como decía, entonces tenemos que tomar en cuenta la lectura sobre esta sociedad en el Código de Comercio a partir del artículo 184 al 194. Analicemos nuestro cuadro ahora. Encabezado, ya no tenemos ningún problema, nos vamos al cuadro. Igual acá están los aportes. Podemos observar acá que no todos han cancelado, hay unos aportes por cobrar. Entonces seguramente eso va a estar delimitado en la Constitución, que hay unos aportes por cobrar. Tenemos acá el socio A, B, C, D, he aumentado un socio más acá. Tenemos el socio A con estos aportes, 140.000, el socio B, 140.000, son socios comanditarios. Socios colectivos, tenemos 60.000 para el C y 60.000 para el D, haciendo un total de aportes de capital de bolivianos 400.000. De estos 400.000, 310.000, aquí están los aportes de cada uno de ellos, es en efectivo, 80.000 es en mercaderías y 10.000 bolivianos es por cobrar al socio C. Podemos sacar la participación de cada uno de ellos, ya hemos explicado anteriormente cómo, dividimos 140 entre 400 y así sucesivamente. Determinamos entonces 35, 35, 15 y 15%, haciendo un total de 100%. También puede ser importante la información sobre cuánto es el aporte de capital solamente de socios comanditarios. Entonces podemos sumar 140 más 140, 280.000. Y también la información de cuántos socios colectivos son. Entonces tenemos acá la sumatoria del C, 60, del D, 60, 120.000. Vuelvo a repetir, depende del contador, la información que quiera mostrar en un cuadro de aportes. Creo que mínimamente deberíamos mostrar este tipo de información. ¿Cómo se ve reflejado esto ahora en un balance inicial en la parte del patrimonio? Deberíamos identificar cada uno de los capitales de quien conforma esta sociedad, comanditarios y colectivos. Es en ese sentido que tenemos capital comanditario 280, capital colectivo 120.000. No olvidarse el pie de estado. De esta forma realizamos entonces el cuadro de aportes para una sociedad en comandita simple. Ahora vamos a analizar la sociedad de responsabilidad limitada. Les sugiero también leer desde el artículo 195 al 216, donde nos habla sobre la sociedad de responsabilidad limitada. El artículo 195 nos indica que
los socios solo responden hasta el monto de aportes. No es como los colectivos que son ilimitados. El artículo 196 nos dice que los socios no podrían pasar más o ser más de 25 socios. Sin embargo, sabemos que en Bolivia algún tipo de SRLs tienen más de 25 socios, pero ellos tienen normativa adicional para ello. Por ejemplo, las cooperativas tienen mucho más socios de 25, entonces tienen una normativa adicional que les permite esa situación. El artículo 198, ¿sí?, nos habla sobre cómo va a estar dividido el capital y nos dice que está dividido en cuotas de igual valor. Deben ser 100 o múltiplos de 100. El artículo 199, vamos a extender acá, nos habla de que los aportes deben ser pagados en su totalidad al momento de constituirse. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tener aportes por cobrar en este tipo de sociedad. Es importante ese dato que debemos tomar en cuenta. Tenemos el encabezado entonces, ahí está, sociedad de responsabilidad limitada, puede estar abreviado o puede estar detallado acá. El nombre del aporte, la fecha y la moneda. Vamos al cuadro. En el cuadro tenemos 3 socios, sus aportes realizados por ellos, la última columna, el total, dependiendo del tipo de aporte, y acá el total de aportes realizados de cada uno de los socios, 120.000, 200.000 y 140.000, haciendo un total de aportes de 460.000. Número de cuotas de capital. Es importante esta información, indicar además de que la cuota de capital es de 1.000 cada una. En ese sentido dividimos entonces 120.000 entre 1.000, nos da 120 cuotas de capital para el socio A, 200 para el socio B y 140 para el socio C. ¿Cuántas cuotas de capital tenemos en esta sociedad? 460 cuotas de capital. Las firmas del contador y del representante legal. ¿Cómo se ve esto en el patrimonio? En el patrimonio vamos a identificar solamente con la cuenta capital social, en este caso los 460.000. Por último, vamos a ver la sociedad anónima. En la sociedad anónima es importante tomar en cuenta estos conceptos, revisar los artículos del Código de Comercio del 217 al 355. Vamos a explicar sobre el artículo 217, donde dice que en la sociedad anónima los socios responden de forma limitada. Y el artículo 220 nos habla también de que mínimamente deberían ser 3 socios en las sociedades anónimas. Podemos colocar sociedad anónima o su abreviación, como ustedes pueden observar acá en este ejemplo. Es importante conocer los siguientes conceptos, porque esto manejamos contablemente y manejamos también aquí en el cuadro, como ser el capital autorizado, el capital suscrito, capital pagado, capital no pagado y capital no emitido. ¿Qué es el capital autorizado? Es el capital y las acciones aprobadas en la escritura de constitución. Pueden ser el doble del capital suscrito. Es lo que va a figurar en la escritura de constitución. Por ejemplo, en este cuadro de aportes, mi capital autorizado es de 1.000.000, que equivale a 1.000 acciones. ¿Qué es el capital suscrito? Que mínimamente debería estar suscrito el 50% del capital autorizado. Dice, es el capital que los socios se comprometen a aportar. Se refiere a las acciones suscritas. También denominado capital social. Quiere decir que este va a ser nuestro capital suscrito. El capital pagado es el capital suscrito, pero cancelado por los accionistas. Puede ser en efectivo o en bienes. Lo que sucede es que el capital suscrito puede estar pagado una parte y no pagado. Entonces, dentro del capital suscrito tenemos el capital pagado y el capital no pagado. ¿Qué es el capital no pagado? Es el capital suscrito, pero pendiente de pago. Y por último tenemos el capital no emitido. Es aquella parte del capital autorizado cuyas acciones no han sido puestas en circulación. Todo esto debe estar reflejado contablemente, que quiere decir que el contador debería aperturar sus cuentas en función a lo que explica la norma. Eso lo vamos a ver en otra cápsula sobre el registro contable de un balance de apertura
una sociedad anónima. Ahora lo que queremos reflejar en esta cápsula es cómo deberíamos elaborar nuestro cuadro de aportes, el modelo, el formato que debería tener mínimamente. Entonces tenemos acá un encabezado y cómo está constituido nuestro cuadro. Tenemos los aportes de cada socio, fíjense en estas columnas, y tenemos acá el total. El total es el capital pagado. Quiere decir que el socio ha pagado de todo su capital suscrito, que era 180.000, ha pagado 100.000 y debe 80.000. Dicho de otra forma, el socio B ha suscrito 180.000, esto es en acciones, o sea, son 180 acciones. De las 180 acciones ha pagado el total, en este caso, 180.000. No debe nada. ¿Y de dónde saco de que 180 acciones? Porque acá tengo la información. Dice el valor nominal por acciones de bolivianos, 1.000. Cada acción vale 1.000. El socio C tiene un capital suscrito de 240 acciones que equivalen a 240.000 bolivianos. De los 240.000 bolivianos, o de las 240 acciones, como ustedes gusten, ha pagado 120 acciones y debe, o no ha pagado, otras 120 acciones. Esta columna refleja el total nada más, ¿sí? Por ejemplo, acá en efectivo 200.000, en terreno, aunque está mal, en terreno, vamos a corregir, en terreno tenemos 180.000 y en muebles tenemos bolivianos 20.000, haciendo un total de capital pagado de 400.000 bolivianos que equivalen a 400 acciones. El capital no pagado hace un total de 200.000 que equivalen a 200 acciones. El capital suscrito, la sumatoria es 600.000 que equivalen a 600 acciones. El capital no suscrito, eso va a depender ya de la empresa, pero en este ejemplo es de 150 acciones o 150.000. Y el capital no emitido de 250.000. ¿Cuánto es el capital autorizado? Que está que está en la escritura de constitución, es de 1.000.000, que equivalen a 1.000 acciones. Fíjense cómo refleja nuestro cuadro de aportes, ¿no? Nuestro cuadro de aportes refleja toda la información que además debe estar contabilizada. Y no se olviden el pie de estado, ¿sí? Como está acá, en esta parte. Ahí, vamos a agrandar esto. Ahí está. Nuestras firmas. ¿Y cómo va a verse reflejado esto en el balance inicial? Tenemos una parte que se va a ver reflejado en el exigible, que es en el activo, y otra parte en el patrimonio. En el patrimonio, dependiendo de los asientos contables y las cuentas que haya usado el contador, vamos a tener, por ejemplo, capital autorizado, acciones a emitir y acciones emitidas. El capital autorizado es 1.000.000, como pueden observar acá, este 1.000.000. Las acciones a emitir corresponden al capital no emitido, que son 250.000, y las acciones emitidas corresponden al capital no suscrito, que son de 150.000. Si hacemos esta operación matemática, tenemos bolivianos 600.000. ¿Se acuerdan que decíamos que el capital suscrito es igual al capital social? Dice, también denominado capital social. Eso se ve reflejado acá. El capital social es de 600.000. Y si ustedes se fijan, el capital suscrito es de 600.000, que equivalen a 600 acciones. Y esta parte que podemos observar acá, lo voy a borrar primero, corresponde a lo que va a ir en el balance, en la parte del activo, en este caso en el activo exigible. ¿De dónde vamos a sacar las suscripciones por cobrar? Si nos fijamos nosotros acá en nuestro cuadro de aportes, las suscripciones por cobrar vendrían a ser este monto, el capital no pagado, los 80.000 del socio A más los 120.000 del socio C, haciendo un total de 200.000 que equivalen a 200 acciones. Entonces esto se tiene que ver reflejado en la parte del activo exigible, en nuestro balance inicial. Como pueden observar, entonces, de esta forma elaboramos nosotros los cuadros de aportes. Va a depender mucho el tipo de sociedad.
es importante que acompañen la normativa a la realización del cuadro de aportes, así que les sugiero leer, complementar la lectura de cada una de las sociedades de acuerdo a lo que se les ha indicado en los artículos, como en este caso del artículo 217 al 355 para este tipo de sociedad, para la sociedad anónima. Muchas gracias, no te olvides suscribirte a Cápsulas Contables y nos vemos muy pronto.